Pues muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más del taller de comprensión lectora enfocado al estudio o al repaso para el examen de admisión. Obviamente esto también implicaría que tengan herramientas para poder resolver mejor el examen. Y ahora sí, nos vamos ya directamente hacia lo que es la primera parte de este taller y que va a estar enfocada en lo que es la comprensión lectora. ¿Sale? Para quienes no estuvieron, y bueno, sirve de repaso, a manera de introducción, voy a resaltar que la lectura comprensiva plantea ser una herramienta básica para que nosotros podamos interactuar con nuestro entorno. O sea que la lectura no sirve únicamente para lo que es el estudio, ¿sale? Sino sirve para entender de una manera adecuada un discurso con el cual nosotros estamos interactuando. Ahora, la comprensión lectora, como ayer también mencioné, pues no va a ser una competencia o una habilidad que viene solita, sino que va a ser un puente y va a estar ligada a otras aptitudes que requieren para aprender, y obviamente aquí esto se desprende del estudio y la resolución del examen. ¿Sale? El razonamiento verbal, el razonamiento matemático, la escritura o la expresión escrita, la, eh, la lógica, el principio de causalidad, la ubicación espacio-temporal, entre otras, van a ser habilidades que se van a conectar con la lectura comprensiva. Y bueno, desde aquí ya vamos a ir diagnosticando por qué ya sea en la escuela o en otro tipo de experiencias formativas, no nos suele ir bien con el estudio, como que vamos dividiendo las cosas, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver por una mala enseñanza de lo que es la lectura. A pesar de que la aprendemos desde niños, se nos ha hecho muy mecánica, como si fuéramos máquinas registradoras, ¿no? Entonces, eso implica que ni siquiera seamos capaces de entender la, la idea explícita que hay en un texto y bueno, ya después, no pensemos en lo demás, ¿no? Entonces, lo que hoy vamos a ver a continuación es básicamente algunas bases que nos van a ayudar a entender mejor cómo es este proceso de la lectura. ¿Sale? Vamos a entender primero cuál es la relación entre comunicación, lenguaje y lectura. Las bases que implican una comprensión lectora. Es muy importante tomar en cuenta el sentido del para qué leemos. Eso nos va a ayudar muchísimo. También es importante resaltar que no hay un solo nivel de lectura, sino son distintos que van en relación a la complejidad y también al análisis que estamos haciendo del discurso, ¿vale? Y el no tener esa visibilidad, esa visualización, implica que tengamos problemas. Aquí pensamos también en el escenario al que os están enfrentando. Estudiar para un examen. Sobre todo resolver. Van a haber preguntas que son conceptuales, que es explícito el mensaje que les está diciendo, pero hay otros que implican situaciones más complejas. Pensamos, por ejemplo, en matemáticas, una historia que ya conlleva la relación de datos, buscar una demostración, encontrar una causa origen a las cosas, ¿no? Entonces, a la hora de estudiar, si nosotros no vamos generando esos mecanismos de aprendizaje, pues vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que se desprende, ¿no? Y por último, pues vamos a valorar los tipos de lectura más importantes. Ese es como dentro de los objetivos primordiales que se plantea esta sesión. No sé si tengan alguna duda, una pregunta. ¿Cómo vamos, chicos? Todo bien. Muy bien. Todo bien, profe. Todo muy bien. Gracias.
Perfecto. Entonces, bueno, aunque suene así muy, muy técnico, no crean que es cosa del otro mundo. De hecho, es algo bastante, bastante sencillo. Y lo hemos hecho. Ahora, pues vamos a empezar con lo primero, ¿no? La lectura al final es una forma de comunicación. Y para que vayan quedando más claras las cosas, pues tenemos que identificar qué es la comunicación. ¿Sale? Que bueno, aquí tenemos un bonus porque este tema también lo revisamos en español. De hecho, los cursos de español así deberían de comenzar, ¿no? Entonces, para no am, irnos o para no dilatarnos más con esto, pues vamos a definir la comunicación como el acto de expresar de manera precisa y directa una idea o un argumento, ¿no? Entonces, notamos que, bueno, la comunicación no es algo exclusivo de nuestra especie. Hay diferentes tipos de comunicación. Es, tomamos, por ejemplo, en cuenta otras especies animales en donde hay diferentes sonidos que generan códigos que implican una comunicación entre los diversos individuos, ¿va? Y en el caso del ser humano, pues es fundamental, es vital para un buen desarrollo social. Imagínense cuántos problemas no hay en nuestro entorno porque no tenemos una comunicación adecuada. ¿Sale? Ahora, esto radica porque la comunicación es una acción que implica la facilidad de transmitir mensajes, sobre todo de forma eficaz. Y aquí tenemos un problema, por ejemplo, en cómo nos comunicamos actualmente en redes sociales. Hemos simplificado y hemos dejado tan ambigua nuestra manera de comunicarnos que difícilmente nos entendemos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un sesgo generacional. Yo, por ejemplo, cuando he hecho la invitación a mis clases y a mis cursos en redes sociales, hay gente que ya va a poner puntito X2 y pues yo me quedo de, bueno, ¿y eso qué significa, no? Entiendo que es un modismo actual, pero también ese tipo de acciones suelen ser un tanto, pues, peligrosas, porque no estamos siendo capaces de expresar bien qué es lo que queremos decir o hacer. Estamos dejando todo en un marco muy ambiguo, ¿no? Ahora, este problema se refiere porque uno de los elementos de la comunicación no está bien establecido. Recuerden que la comunicación va a partir de tener un emisor, que es el que produce el mensaje, y un receptor, que es quien lo recibe. ¿Sale? Aquí puede ser un hablante, si estamos hablando de una situación oral. También un lector, si estamos contemplando que es una situación de lectura, ¿no? Entonces, para que este par, que son los elementos fundamentales de la comunicación, puedan tener un cierto éxito, pues debe de haber un mensaje. Y este mensaje debe tener un código que ambas partes entiendan. Si no, pues tenemos un problema, ¿no? Imagínense que yo en vez de haberles puesto esto en un abecedario, se los haya mostrado en un alfabeto griego, que bueno, tampoco no lo manejo tan bien, o en otro tipo de código, sería un problema, ¿no? Y otra vez me remita a lo que vivimos cotidianamente. Ahora, también es muy importante el canal. Y lo que impide, por ejemplo, que el código se entienda o no se entienda es el referente. Por ejemplo, si ahora estamos más afectos a comunicarnos a través de emojis, stickers o abreviaturas como LOL o POV, cualquiera de esas, pues es por los referentes que actualmente tenemos. Principalmente, bueno, es un modismo que proviene de circunstancias culturales que ahorita están, ¿no? Y que, por ejemplo, yo no soy tan tan cercana. Entonces, en mi caso, ¿qué implica? Que me cuesta trabajo. Y seguramente la gente que tiene 30 para arriba, a lo mejor está viviendo un problema similar que yo. Cosa muy diferente entre los chicos más jóvenes. Si tengo por aquí chavos de 17, 18 años, pues es algo que no les cuesta trabajo porque están habituados
porque es algo que incluso ya estaba cuando ustedes comenzaron a adquirir este proceso comunicativo, ¿no? Ya había el referente. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a reconocer algunos problemas que implica la comunicación y bueno, en el caso del texto vamos a ver que ya sea por el canal, el código o el mensaje o incluso el referente, implica ahí una limitación en cuanto a la comprensión de lectura. ¿Sale? ¿Hay alguna duda o un punto respecto, perdón, alguna duda o algún comentario respecto a este punto? No, profesor. Se vale comentar, ¿eh? No, no hay ningún problema, que esto no parezca misa de 8. Bien, ahora, un elemento central de esto, pues, es el lenguaje, que básicamente es el instrumento con el cual nosotros tenemos una comunicación simbólica. Es decir, el lenguaje es una serie de elementos simbólicos que nos permiten expresar un mensaje. Ahora, el lenguaje también es algo muy relevante porque forma parte de nuestra cultura, que bueno, es algo que ya más o menos hemos ido tocando. E incluso eso se puede ver, no es lo mismo, por ejemplo, como en la época de Tintán, que es un actor famoso de la década de los 50, tiene un lenguaje popular a los modismos que hoy tenemos, ¿no? O los que yo escuchaba cuando era niño. Yo fui niño en los 90, imagínense, ¿no? Entonces, aunque estamos hablando de una misma sociedad, de una misma cultura, el lenguaje ha ido cambiando. Y el lenguaje es un elemento que forma parte de nuestra manera de ver el mundo, de darle un sentido. Incluso también es una expresión o una muestra de cómo lo pensamos y asumimos, ¿no? Y eso en mi caso, pues sí me genera un poquito de ruido el hecho de que seamos tan ambiguos respecto al lenguaje. Digo, no es que todo el tiempo estemos como Cervantes o escribiendo como si estuviéramos haciendo un memo y todo formal, pero el hecho de que dejemos esos huecos, de que nos cueste trabajo, por ejemplo, escribir con un cierto orden gramatical y ortográfico, o que no seamos capaces de leer un artículo de 15, 20 preguntas, lo cual, bueno, es algo muy grave, se los digo porque también doy clases ahorita en un bachillerato escolarizado, doy filosofía, historia, economía y estructura socioeconómica, y bueno, son materias en donde implica la lectura. Y me preocupa bastante que los chavos no estén acostumbrados a leer cosas pues un poquito más complejas de lo que usualmente vemos en redes sociales. Y ya no hablamos del lenguaje, ¿no? Entonces, sufren, por cierto, en mis exámenes. No es que sean difíciles, es que les pongo palabras que no son formales, son cotidianas, pero no las conocen y eso les rompe todo el esquema, ¿no? Que bueno, eso es algo que también suele hacer la UNAM con sus exámenes de admisión. Pero vaya, eso es consecuencia de un reduccionismo, perdón, que estamos haciendo del lenguaje. Y el lenguaje, como vamos a ver más adelante, pues está también vinculada a la parte del razonamiento. Entonces es algo muy, 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 muy importante que debemos ir practicando. Y la mejor manera de alimentar nuestro lenguaje es leyendo. ¿Sale? Ahora, el lenguaje, en tanto que es la manera en cómo nosotros comunicamos una idea, pues tiene diferentes sentidos. ¿Sale? Y aquí entramos a otro tema que es muy popular dentro de la guía de, bueno, más bien dentro del examen de admisión de la UNAM. De hecho, también aparece en otras pruebas de evaluación, como es el examen de bachillerato de Colbach, por ejemplo, y son las funciones del lenguaje, que no son otra cosa que el énfasis o el sentido que le damos, perdón, a una idea, o a una forma de transmitir información. Entonces, no vamos a entrar en detalles bastante técnicos. La verdad es que no hay, no es tan complicado, pero sí vamos a ir viendo las 6 funciones básicas, ¿no? Que esto también es importante porque identificándolas en el discurso en el que leemos,
va a ser más fácil comprenderlo. ¿Sale? Entonces, bueno, este es un tema muy sencillito que también forma parte de lo que es el programa español de examen de admisión. Así es que es algo que vamos a volver a ver más adelante en el curso de enero. De hecho, la mitad de esta clase se va a repetir en esa sesión. Ahí tengo un reto porque hay que variarle. Si no, pues es un tanto aburrida. Entonces vamos con la primera, que es la función referencial o representativa, que no es otra cosa que la transmisión de una idea en términos objetivos, ¿sale? Es decir, no implica la transmisión de sentimientos u opiniones. Ojo, aquí tampoco no lo tomen tan tajante, ya que, por ejemplo, un argumento, una argumentación que se da en un texto formal, como por ejemplo un documento científico o un texto de índole académico, pues tiene este tipo de lenguaje, pero está desarrollando una argumentación que viene del autor, ¿no? Solamente que hay ciertas reglas que se fundamentan en algo, ¿vale? Pero básicamente es, diría, no sé si conozcan este salsero colombiano, Alberto Barros Sierra, dirán es lo que hay, ¿no? Entonces la función referencial de la lengua es dar una expresión formal y objetiva de las cosas, ¿sale? En contraste tenemos la expresiva o emotiva, que aquí es, digamos, lo contrario, bueno, no precisamente lo contrario, ¿vale? Pero sí es distinto, sí es un contraluz, ya que la función del lenguaje expresiva emotiva implica la expresión de sentimientos, deseos u opiniones. Aquí parte del emisor, me siento mal, estoy triste, por qué la vida es así, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces eso es muy importante porque vamos entendiendo el sentido del discurso. Y si ustedes ya empiezan a dominar estas funciones, su capacidad de leer va a ser mucho mayor, ¿sale? Luego tenemos la apelativa o connotativa, que no es otra cosa que influir en el oyente con el fin de que se haga algo. A ver, aquí den un ejemplo de lo que pudiera ser un mensaje con una función apelativa o connativa. Yo diría que la apelativa podría ser la de lava los trastes. Exactamente, muy bien. A ver, otro ejemplo. Perfecto, ¿eh? Y justo eso es lo que acabo de hacer antes de abrir la sesión. Es el que usan bueno, cuando se anuncia un anuncio publicitario, por ejemplo, el de Sabritas, que te dicen, Sabritas, a que no te puedes comer solo una. Ok, sí, sí, muy bien. Entonces aquí ya estamos vinculando en qué formas discursivas vamos viendo esa función. Puede ser en una llamada de atención, en una orden, o también en un texto de carácter publicitario, ¿no? Chicos, hoy hay clase de comprensión de lectura, es la última sesión, no se lo pierdan. Por esa última frase ya está siendo apelativa ese mensaje, ¿no? Luego viene la parte de la poética, que implica una forma discursiva en la cual se pretende darle una belleza y un efecto estético al lenguaje. Digamos que ese sería también un matiz o un contraluz, un contraste, mejor dicho, de lo que es la referencial o representativa. ¿Sale? Ahora, ¿en dónde podríamos ver esta función poética del lenguaje? ¿En los poemas? En los poemas, sí, sí, bastante ahí obvio el asunto, ¿no? ¿En dónde más? Verso. Los versos, que Versos. sí, en los versos muy bien, que son los elementos, eh, digamos, es la base de los poemas, ¿no? Lo vamos a ir viendo también. ¿Dónde más? ¿En una canción?
En una canción, perfecto. Bien, Lila, bien, Lila. Hay una, hay una más. Y de hecho también está bastante capciosa. Además de los versos, los poemas, las canciones, ¿dónde más podemos encontrar esta función del lenguaje? ¿En los cuentos? En los cuentos, muy bien, Cassandra, exacto. O sea que la función poética va a permear todo texto literario, ¿vale? No quiere decir que sea exclusivo. Aquí también tenemos que ponernos un poco finos, porque por ejemplo, si yo les pongo un libro de historia y les presento a uno de mis autores favoritos, que por cierto de grande quiere escribir como él, se llama Eric Holzman. Él, aunque hace libros de historia, ocupa figuras retóricas, ocupa elementos poéticos que hace que la obra sea más amena y más fácil de entender. ¿Sale? Aunque, bueno, no renuncia a la parte referencial. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque pueden encontrarse en un mismo texto varias funciones de la lengua. Tienen que estar muy al pendiente también del contexto comunicativo. Por ejemplo, si ustedes leen una novela en donde implica un diálogo, pues puede entrar la parte apelativa, la parte fáctica, que es la que ahorita vamos a ver, o incluso la expresiva. Si en un fragmento de la novela o de la narración que estamos leyendo viene una descripción, dependiendo de cómo se muestre esa descripción, puede ser poética por el uso de figuras retóricas o literarias o referencial. ¿Vale? Entonces ahí hay que estar muy, muy, muy vivos. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicas, chicos? No, profesor. No, Yo, todo bien. profe, No, ¿qué es profe, una, ninguna. Sí, yo tengo adelante. duda, Sí, ¿qué es una figura retórica? una figura retórica. Son elementos literarios, o bueno, son una serie de términos o usos del lenguaje que tienen por objetivo darle un toque más estético al discurso. Por ejemplo, ahí entramos con las metáforas, entramos, por ejemplo, con las comparaciones. Se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, unos versos de una canción de Mecano que me gusta muchísimo, que se llama No es serio este cementerio, que empieza en un campo verde, 12 apóstoles vestidos de verde, más o menos así dice. Pero, por ejemplo, esa frase de 12 apóstoles vestidos de verde está haciendo referencia a los árboles. Entonces ahí, ¿a qué está jugando? Y es un tema que, por cierto, espero ver en esta sesión. Está utilizando un lenguaje o un sentido connotativo de la lengua. No te está diciendo 12 árboles, sino que le está dando un toque un poco más bello. A lo mejor les ha pasado, pero si alguna vez por ahí algún pretendiente o alguna persona que les haya llamado la atención sentimentalmente, les ha dicho, bueno, es que no es propiamente un piropo, ¿no? Pero sí palabras de cortesía que pretenden pues cortejarlas, no les van a decir, hola, tus ojos son cafés, son muy grandes. Y tu boca es redonda. Pues sí, ¿no? Si la idea es quedar bien, va a empezar a ocupar un vocabulario un poco más estético, ¿no? No sé, a lo mejor depende mucho de la creatividad. Oye, es que tus cabellos me recuerdan a las olas, a las cascadas de los ríos que van cayendo, ¿no? Y cosas de ese estilo. Ah, ok, muchas gracias, profe. Esa es la figura literaria. ¿Alguna otra duda?
Yo por el momento estoy bien. Gracias, profe. Perfecto. Yo suelo confundir Sí. mucho la función del lenguaje referencial y apelativa, no sé cómo diferenciarlas bien. Ah, pues depende un poco del sentido. La función apelativa, como su nombre lo indica, implica darle énfasis al mensaje para que por medio de él el oyente haga algo que yo quiera hacer. Por ejemplo, ve a lavar esos trastes. O por favor, puedes llegar más temprano a casa. Y ya estamos intentando convencer al otro a que haga una acción que yo pretendo que se haga o se realice. Por favor, no estés en el internet después de las 10 de la noche. Y la referencial o representativa implica ser objetivos, precisos, y directos. Piensa, por ejemplo, en lo que te dicen las noticias. ¿Sale? Gracias, profesor. De nada. Ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Exacto, Alejandra, exacto. Ahora les voy a poner un reto, un instructivo que sería, ¿qué tipo de lenguaje ocuparía? ¿El referencial o el apelativo? El apelativo. Sí, será. Pues que te están dando instrucciones de cómo hacer algo, ¿no? Ajá, pero a ver, recuerden. No, sería referencial, ¿no? Sí, es más referencial, ¿no? Sí, porque son ejemplos. Exactamente. Exacto, no dicen, oye, por favor, paso 1, abre la caja. Sino dicen, paso 1, abre la caja. Paso 2, haga tal doblez. Paso 3, cha, cha, cha. ¿Sale? Si es más referencial, aguas ahí, ¿no? Sí, hay textos en donde cuesta un poco más de trabajo y por eso es importante leer con atención y encontrar el sentido de la pregunta, ¿vale? Para que no caigan en confusiones. Luego, bueno, tenemos la fáctica que lo que va a plantear es iniciar, mantener o finalizar una conversación. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal estuvo ayer? ¿Te sientes bien? ¿Necesitas ayuda? Sí, otra vez estás centrando más la atención en el interlocutor, ¿vale? Y la metalingüística, pues, perdón, tiene que ver con la forma en cómo se utiliza la propia lengua. Aquí ya estamos hablando de, por ejemplo, en diccionarios, la palabra filosofía viene del latín, viene del griego, de los términos griegos filos, que significa amor, y sofos, que es sabiduría. Por lo tanto, la filosofía significa etimológicamente amor a la sabiduría. Y ya, bueno, de ahí vienen más explicaciones. O perrito es una palabra derivada y es un infinitivo de la palabra per. Sí, más o menos queda clara lo que es la función metalingüística. Se parece a la referencial, pero no lo es, porque esta se está centrando en el lenguaje. ¿Va? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Pues vamos a practicar un poco, ¿vale? Vean con atención ambas imágenes y indíquenme, por favor, qué función de la lengua se está ocupando aquí, ¿vale? En 30 segundos. Fáctica.
Metalingüística, ¿no? Ay, no. Ay, sí. Metalingüística y fática, ¿no? Sí, yo igual pienso eso. Perdón, lean bien. ¿Es referencial? Es metalingüística, ¿no? En la imagen 1 es la que tiene fondo azul y la segunda es la que tiene imágenes. ¿Sale? Ajá. Analizando bien. No se vayan por la velocidad. ¿Es fática o de contacto? ¿Cuál? ¿Fática o de contacto? La segunda es fática. ¿Ok? Sí, la segunda es fática. Muy bien, muy bien. Yo opino que la primera es metalingüística. La primera es metalingüística. Ok. Yo digo que la 1 es referencial. O referencial, Referencial. sí. Bueno, ahorita pueden dudar, ¿eh? Pero en el examen, no tanto. No, entonces yo creo que la primera sí es referencia. A ver, váyanse a los conceptos de cada una de las funciones de la lengua y lean con atención. Creo No que es porque, apelativa la primera. wow, apelativa. Y ahí empezó a haber mayor diferencia, está divertido. Vamos, 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 lean con atención. ¿Ya se rinden? Sí, Yo pero pienso cuando digan. que, No se desesperen. yo pienso que la segunda imagen es fáctica porque están teniendo una conversación Ok. y la están empezando y la están terminando. Más bien Y son la tres primera, ejemplos, ¿no? De un mismo grupo. ajá, exactamente. Los tres niños que están ahí hablando, yo considero que es fáctica. Ok, muy bien. Y la Y la primera, primera em, referencial. ok. No, y ahí ya estamos teniendo un pequeño problema de lectura. La primera es metalingüística, ya que se está diciendo que los nombres propios siempre se escriben con letra inicial en en mayúscula. Y eso es algo propio de la lengua, La lengua. ¿sale? Entonces, aunque sea serio, no es referencial. Pudiera ser apelativa si estuviera encerrada en signos de exclamación, porque entonces ahí sí se estaría entendiendo como una orden. Pero el único signo de puntuación que tenemos, bueno, los únicos signos de puntuación que tenemos es el punto con el que acaba la idea y el guión. Así es que, ojo ahí. Y qué bueno que se están visibilizando estos detalles, porque esos son los que a la hora de presentar el examen nos cuesta trabajo entenderle a la pregunta. ¿Vale? Entonces, no sé si por acá se me pusieron nerviosos o se estresaron porque yo estaba segura que por cierto lo hice a propósito. Tienen que tener atención al momento de leer, ¿vale? Y relajarse. No se dejen dominar por la ansiedad o el estrés.
que esos también son enemigos que deben de vencer, tanto para estudiar como para el examen. Y no se preocupen, si ahorita cometió un error, no hay problema. De hecho, el error es muy oportuno, es benéfico porque me permite checar qué es lo que me falta por aprender. Así es que aquí también les voy a pedir que desterremos esa idea de que fallar es malo, ¿no? Al contrario, es lo que nos permite avanzar. Sale, digamos que el acierto y el error son como una especie de dirección o de semáforo. El acierto nos está indicando, ok, ya lo tienes, sigue adelante, si acaso repásalo para que no se te olvide, y el error es, ojo, ojo, que hay un problema, ¿vale? Todavía no lo tienes, y tenemos que enfocarnos en encontrar por qué estamos fallando. Puede ser a lo mejor porque yo una explicación confusa del tema, quizá el material no es adecuado, o tal vez ustedes no lo aprendieron de forma adecuada, o ya involucra más una cuestión de los nervios, ¿no? Entonces aquí qué bueno que pasó esto porque les voy a dar como tip para que lo vayan trabajando de medida de lo posible, identificar el error y las causas, ¿no? Y me parece que eso es algo importante que les deben de decir con quienes se formen, si por ahí ya están en cursos o algo así. Ojo, tienen que checar de dónde viene ese error, ¿vale? Entonces aquí revisen. Yo les estoy comentando el por qué es metalingüística y no apelativo o referencial, ¿vale? Pero ahí ustedes tienen que comenzar a tomar conciencia de las razones del por qué no lo tuvieron, ¿vale? ¿Preguntas, dudas, algo más? ¿Algo que quieran agregar? Eh, ¿Va a poner más ejemplos como este? Disculpe. Se quedaron picados, ¿verdad? Y Y de hecho sí. Es que crees que sí. Y tienen un plus. En el material que está en la carpeta de Drive, ya hay varios ejercicios de estos. Que por cierto, mañana abrimos la sesión con revisarlos, ¿vale? Entonces vamos con la revancha, como dicen por ahí. 1-0, voy ganando yo. Vamos a darle un toque más así como de competencia, eso también les agrada. Mismas indicaciones. Lean con atención. Todavía no se me aceleren. Ahora sí que denle tiempo a la lectura, analicen el discurso que hay en ello y indíquenme qué función de la lengua está tanto en la imagen como en la fotografía de la iglesia. ¿Sale? La primera es connotativa y la segunda es poética. Oh, mucho más rápido. Vamos a ver si tus compañeras y compañeros están de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo. Ok, Diana está de acuerdo, Alejandra está de acuerdo, los demás. Sí, Profe, también. tengo una pequeña duda. Sí, adelante. Es que como que en ambas están dando, estoy de acuerdo con mis compañeras, pero como que a la vez siento que en ambas dan la información de una manera muy objetiva. Por ejemplo, dan descripciones o dicen que pues me duele la pierna. Entonces, ¿también podría contar como referencial o no? No, acuérdate, les voy a pasar ahorita que cae la clase una imagen en donde viene la función de la lengua vinculada a, digamos, su origen o causa, ¿no? O en dónde se enfoca. En este caso, bueno, ya voy a adelantarme la respuesta, están en lo correcto. La primera es connotativa o expresiva porque viene del emisor. ¿A quién le está doliendo la pierna? Está expresando un sentimiento de dolor. Exactamente. No es referencia. O sea, Gracias, profesor. aguas ahí. Con referencial no implica que yo estoy refiriendo con sentimiento a algo así. No, sino más bien a que el discurso es objetivo, es preciso, concreto.
es expositivo. Y en este caso, pues más bien viene un asunto personal. Me duele mucho mi pierna. ¿Quién sabe si realmente sea así? Pero es el emisor quien está manifestando en este caso este dolor. ¿Vale? Ya ahí en el intercambio de ideas, pues veríamos qué tanto sí, qué tanto no. ¿Sale? Ahora acá, en la segunda, poética. Muy bien, pero ¿por qué es poética? Que esa es otra. Vamos a intentar eh, referir el por qué. Si ustedes me dicen el porqué de las cosas, ya les doy crédito de que sí tienen un cierto dominio de contenido. Si no, ojo, porque pueden tener lo que yo denomino falsos positivos. ¿A qué me refiero? A que no tengo una idea concreta de cómo es que le atiné, pero le atiné. Sin embargo, eso no asegura que en otro ejercicio similar pudieran dominar el tema. ¿Sale? Pero si hay un porqué, entonces ahora sí está más firme el aprendizaje, ¿sale? Entonces, bien, ¿por qué la segunda imagen, que por cierto está en lo correcto, es poética? Porque el texto está escrito o lo están expresando con una belleza. Hablan de las cosas con una belleza, con cierta belleza, o una estética. Exacto, ¿no? Se le da un sentido elegante, bello a la manera de expresarlo. Aunque, bueno, el poema está escribiendo una situación, ¿sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Sí, yo tengo una duda. Adelante, adelante, Perdón. venga. No, adelante. En la primera imagen, Ajá, no podría ser también apelativa porque pues le está diciendo, creo que es doctora, ajá. que le duele mucho su pierna, entonces de alguna manera esta frase va a influir que la doctora le dé medicamento. Depende, depende. Quizá ese sea un resultado secundario de la expresión. Pero si ponemos atención en lo que nos está indicando es que él está manifestando un dolor. Por Sería, ejemplo, ay, ajá, perdón. no, Por adelante, ejemplo, adelante. yo pienso como la oración está con signos de admiración, Ajá, pues nos está indicando que está manifestando un dolor. Igual y si tuviera el por favor, ayúdeme, ahí entraría ya una oración apelativa, ¿cierto? exacto, muy bien, perfecto. Sí, justo eso. No sería apelativa porque no está solicitando una indicación. Ok, muchas gracias. De Esa era nada, mi duda. perfecto. Ahí sería, digamos, la contraparte. ¿Qué tanto te duele? ¿O qué parte Oh, de la pierna te duele? ok, muchas gracias. ¿Vale? De nada, de nada. Está fácil, pero tiene su chiste, ¿no? Solamente ahí hay que ponerse buzos. Ah, se me fue. Ahí está. Ahora, bueno, ya que tuvimos este pequeño previo, vamos con ir definiendo, pues, qué es la comprensión lectora. Como se habrán dado cuenta, pues la comprensión lectora es la destreza lingüística que tiene por objetivo la interpretación completa de un texto, ¿sale? Dicho de otra manera, la comprensión lectora implica entender un discurso escrito en distintos niveles, que por ejemplo eso es algo que yo ya había notado que estaban realizando ustedes. Las imágenes y el objetivo de esos pequeños ejercicios era, digamos, en un término superficial, pero por alguno de sus comentarios ya empezaban a rastrear o buscar eh, una interpretación más implícita.
En pocas palabras, aquí ya estaban suponiendo cuál era el contexto, ¿no? Y ya estaban organizando una historia. De igual manera aquí, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que la lectura conlleva entenderla de distintos niveles, percibir sus particularidades y, por supuesto, interpretar ese discurso para que se integre a un conocimiento. Lo cual, bueno, con esto apelo a romper algunos vicios que tenemos a la hora de leer. Desafortunadamente, estamos muy viciados en leer muy a prisa, en no ponerle atención y únicamente en quedarnos con lo explícito. Por eso ahora la publicidad, híjole, nos trae para arriba y para abajo. Pero si nos detenemos un poco, como fue el caso de estos ejercicios, y analizamos, vamos a ir viendo otros discursos, otras respuestas, otros significados. Y lo que me sirve, lo incorporo, ¿no? Que ese, digamos, es una operación que hacemos a la hora de estudiar, sobre todo cuando ocupamos la lectura como una herramienta de estudio. Y eso, por ejemplo, les va a hacer desencantarse de la guía del Conamat. Porque, por ejemplo, al hacer una lectura mucho más analítica, más profunda, lleva a evaluar la calidad de el material que estoy ocupando. Sale incluso a checar errores. Si esto lo ponemos en una situación de examen, si yo leo con atención y con tiempo una pregunta y entiendo el sentido, hasta voy a ir detectando que el examen tiene un cierto ritmo, tiene una estructura. Incluso que algunas respuestas o preguntas que vienen después de la que yo estoy desarrollando, puede servirme de guía para encontrar el acierto que es verdadero. ¿Sale? Entonces, sí apela que leer de una manera adecuada les va a favorecer muchísimo, tanto para estudiar, aquí involucro la parte del aprendizaje, como para enfrentarse al examen de admisión. Y esto es como un deporte, si lo practican, cada vez les va a costar menos trabajo, ¿vale? ¿Preguntas, dudas sobre lo que es la lectura comprensiva? No, profe. ¿No? No, muchas gracias. Bueno, ahora, ¿cómo se habrán dado cuenta? Pues no nada más es, enchíname las pestañas y ya. La comprensión lectora, digamos que involucra también tener una serie de habilidades que son necesarias para potencializarlas. La primera de ellas es decodificación. ¿A qué le suena decodificación? A descifrar. A descifrar, exacto, que yo entienda qué lenguaje se está ocupando. ¿Vale? Por ejemplo, ¿alguien de aquí sabe un poco de programación? Por ejemplo, tengo aquí gente que le entre a la parte de la tecnología, las computadoras. Yo más o Sí, menos. profe. Ok. Si ustedes ven ahí un lenguaje binario, C o bueno, otros tantos que ya no me acuerdo, y me lo ponen a mí, yo difícilmente voy a entender qué quiere decir, ¿no? O sea, voy a quedar congeladísimo. De igual manera, por ejemplo, si yo estoy leyendo una partitura, bueno, más o menos, le entro a la música, te falta mucho, pero pues una partitura, una canción en cifrado que tiene pues estas letras C, D, o que tiene, o el pentagrama, pues cada una de esos símbolos significa algo. Si yo no sé qué significa, estoy frito. No puedo leerlo, ¿no? Y pasa en la vida cotidiana, les digo, a mí si me ponen un puntito, bueno, ya ahorita entiendo que está ahí como llamando la atención, ¿no? Pero cuando no lo sabía, pues yo me quedaba ahí, ¿eso qué significa? ¿Qué me quiere decir, no? Igual cuando llegan a poner X2 y ese tipo, bueno, de expresiones que ahora son muy utilizadas,
pues cuesta trabajo, ¿no? Por eso les decía, aguas ahí con usar de ese tipo de terminología, porque pues hace que sea más difícil la decodificación. La otra, y aquí, bueno, también está muy canijo el asunto, es la fluidez. Tenemos que tener la lectura como parte de nuestras vidas y no solamente asentarnos en un solo medio, ¿no? Que bueno, ahorita es lo virtual, todo el mundo lee por el WhatsApp, por el Face, el Twitter, el Instagram, pero como lo han visto son textos muy cortos, con un vocabulario, perdón que lo diga, un tanto reducido. Y entonces cuando yo leo cosas más formales, más estructuradas, por ejemplo, un libro de texto, un instructivo, una noticia, pues me cuesta trabajo. Y la falta de fluidez hace que yo no lea con atención. Y ahí viene el vocabulario. Ahora, algo también muy importante para leer es la atención. Y eso, bueno, aquí también tenemos un vicio enorme. Estamos todo el tiempo estimulados por diferentes distractores. Que la música, que el celular, que la tele, que el vecino. Y entonces eso hace que, ¡pum!, no entendamos lo que estamos leyendo. Si nos vamos a una situación de examen, pues nuestras inseguridades, el miedo, luego por ahí, si les llega a tocar un aplicador bastante mala onda, pues eso también genera cierto distractor, que el de al lado se está empezando a poner nervioso, entonces aguas ahí. Y la atención también se ejercita. Y el no tener atención conlleva que yo no pueda entender de manera completa el texto, ¿no? Algo también muy importante, y esto sirve para cuando ocupamos la lectura, en un sentido de estudio, son los aprendizajes previos. ¿Sale? Ojo ahí con la selección del material, y por eso es muy importante que sepan sus bases, que sepan qué es lo que más o menos saben, qué es lo que no, porque eso depende mucho de la selección del material de estudio. Si ya tienen un dominio más o menos, por ejemplo, de historia, bueno, pudiera ser que la guía del CONAMAT les pudiera ayudar, que bueno, tampoco no es tan recomendable. O un video de YouTube, ¿no? Que bueno, aquí ya nos estamos metiendo a otro tipo de formatos. Un libro especializado. Pero si están en ceros, si desafortunadamente en su bachillerato, en la secundaria, historia, nunca apareció en el mapa, sería un suicidio académico si yo les pongo una guía tipo CONAMAT que es demasiado básica y reducida, o un libro especializado, porque no van a tener los elementos suficientes para poder procesar esa información y aprovecharla a su favor. Y eso sucede con todas las materias, ¿sale? Y también con los contenidos que se tienen. Pero bueno, no es algo tan complicado. Afortunadamente el entorno, la vida cotidiana, pues nos hace cercanos a diferentes temas que vemos de manera un poco más seria si lo quieren ver así en la escuela. Por ejemplo, de alguna manera, todo el tiempo estamos razonando. ¿Qué es lo que, por ejemplo, lo diferencia de una clase de lógica que forma parte de filosofía? Pues digamos la parte conceptual, que no es tan técnico. Ahí faltaría conectar lo teórico con práctico. Pero todo el tiempo nosotros deducimos, es decir, partimos de lo general a lo particular, o vamos al revés, razonamos de manera inductiva. A partir de casos específicos, yo puedo checar una tendencia. O comparamos, ¿no? O mezclamos, todo el tiempo lo hacemos. Entonces ahí lo que falta, digamos, es conectarlo con esa parte seria que la escuela nos llega a ofrecer. Y eso le da mucho más sentido. Por ejemplo, las clases, y bueno, ahorita ya lo están viendo, particularmente historia, que es en donde me divierto más, yo trato de explicar los temas en virtud a lo que enfrentamos cotidianamente. Pongo ejemplos, por ejemplo, cuando vemos independencias. Siempre les digo, pues tal nación es como un adolescente que se quiere salir de casa. Entonces no es porque nada más uno se quiere salir, sino hay necesidades concretas, no hay broncas con el papá. Entonces imagínense que ese papá es
España, Inglaterra, ¿no? Y ese adolescente que se quiere salir, que a veces no sabe ni una, y qué fregados implica salirse de casa, pues es la Nueva España o son los Estados Unidos. Y me he dado cuenta que así cobra más sentido. Y entonces es más fácil ir al dato duro, le encuentras una lógica. Y al tener esas bases, si uno de pronto lee ya un poco más en forma sobre la independencia, sobre la Revolución Francesa, sobre el tema que ustedes quieran y la materia que ustedes quieran, es mucho más fácil. De hecho, la clave para que ustedes vayan checando quién es un buen profesor realmente es con la habilidad en cómo a partir de lo cotidiano y de las experiencias en común se vinculan a un tema escolar o a un libro. ¿Vale? Entonces ahí ustedes tienen que hacer un análisis de cómo andan para poder seleccionar cuál es el material de trabajo. O igual y también, ¿no? O sea, parte mucho de lo que uno quiera, ¿no? O sea, uno puede empezar desde ceros. Entonces lo que se busca es un libro pues, de divulgación general, algo, ¿no? Así es que hay aguas, 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 aguas. Luego viene la memoria funcional. Nosotros tenemos ahí un vicio horrible, memorizar todo. Y así no trabaja nuestro cerebro. Nuestra memoria es selectiva. Tenemos que aprender a distinguir qué datos sí debemos de recordar, porque eso al final nos lleva a otras cosas, y qué dato es complementario. Pensemos, por ejemplo, oír a mate, que eso me costó mucho trabajo, ¿no? O sea, sí o sí tengo que memorizar algunos procedimientos. Por ejemplo, para resolver una ecuación de primer grado con incógnita. Ya saben este paso, ¿no? Primero, checar bien, analizar qué me estoy enfrentando, después hacer los despejes, las sustituciones y luego las operaciones, ¿no? Ese digamos que es lo que mínimamente se debe memorizar. Y esa es la base para que de pronto, pues, después sean procedimientos más complejos. Si nos vamos en física, pues bueno, hay fórmulas básicas, ¿no? Y bueno, de ahí hay también herramientas muy interesantes para memorizar. Y teniendo bien dominado eso, entonces eso ya me permite jugar, ¿no? Dependiendo de cómo viene el problema. Entonces es muy importante ser muy efectivos e inteligentes con la memoria. No porque historias sean casos concretos, que de hecho historia en ese sentido es más fácil de examen de admisión, no quiere decir que todo lo tenga que memorizar. Más bien tengo que comprender, y en el proceso de comprensión sí van a haber cosas sustanciales que tengo que tener en la memoria. Por ejemplo, ¿qué implica una revolución? ¿Qué implica, no sé, el concepto de historia misma? Se me viene a la mente, ¿no? Y a partir de ahí, dependiendo de la situación, yo voy comprendiendo el asunto. ¿Sale? Y eso en la memoria se va con otra cosa que también es muy importante, y que es el razonamiento. Tenemos que leer no de manera plana, sino razonada, que eso es lo que nos va a llevar a la facultad de comprender, encontrarle la lógica, las relaciones, la causa-consecuencia, la simultaneidad, es algo muy rico. Sale como cuando ustedes están viendo la serie que más les gusta de Netflix, Amazon, ese tipo de servicios streams. Y por último, la cohesión. ¿Sale? Es decir, que el texto presente un mínimo de una gramática y una ortografía bien aplicadas. Y eso es lo que permite que el texto sea legible. Si yo me paso por el arco del triunfo, que los signos de puntuación, que los acentos, si no relaciono bien las ideas a la hora de construir un párrafo, pues el texto no me va a servir. No, se me va a, ¿cómo se llama? A resistir, ¿no? Y no le voy a entender. Entonces, son una serie de elementos que en conjunto nos llevan a tener una comprensión lectora bastante efectiva. ¿Dudas hasta aquí? No, No, profe. está bien. ¿No?
Bueno, ya se espantaron dos. Claro, los aprendizajes previos, Alejandra, se refieren a qué tanto manejas un tema antes de leer. O sea, por ejemplo, si vas a estudiar mate y vas a agarrar este libro de terror que es el Baldor. Nada, no es cierto. Y vas a, no sé, empezar con algo básico, aritmética. Suma, resta, división y multiplicación, que son las básicas. Los aprendizajes previos se refiere a qué tanto tú sabes de esa área de matemáticas y esas operaciones. Y en virtud de eso es qué tanto vas a entender el texto, ¿no? Y eso también te permite checar si ese libro te va a servir o no. Ok, gracias. De nada. ¿En serio, Doroteo? Sí, me encanta. Wow. Bueno, yo en mis épocas de escolar, secundaria, prepa, me tocó una edición bien bonita del Baldor que venía como la historia de las matemáticas y tenía ilustraciones muy padres. En general, las explicaciones y los ejercicios, yo sí las sufrí. No me gustan. Se me hace un libro muy poco práctico con explicaciones sumamente complejas, pero lo que en realidad amé fue la parte de la historia y los dibujos. De hecho, ahí conocí a uno de mis personajes preferidos, el buen Arquímedes. Es muy sencillo si le agarras amor. Bueno, sí, me han dicho que los ejercicios son muy buenos, ¿eh? Yo en lo personal siempre los tuve muy complicados y ese es, digamos, como un desafío que siempre les pongo a mis amigos que dan mate. ¿Cuál libro recomiendas para aprender bien matemáticas? Imagínate un güey como yo, que tuvo ahí como una época turbia. Entonces, me han dicho algunos, por ejemplo, me acuerdo uno que se llama Luhmann, que es amarillo, sobre todo para geometría analítica. Y bueno, hablando de referencial, es un tanto académico, pero más o menos es accesible. Ahora también entendamos, no todos los libros de texto necesariamente son amenos, pero eso no implica que no le pongan un poquito de creatividad, más cuando son explicativos. Así el Baldor fue el dolor de cabeza de muchos de nosotros. ¿Sale? Bueno, cerramos ese tema y ya que andamos en la parte de la lectura, hay un punto también muy importante que hay que checar, que es el sentido del discurso, que más o menos ya se ha ido apareciendo durante la clase. Básicamente son dos, la connotación y la denotación. Cuando hablamos de connotación, estamos hablando al significado figurado o metafórico que puede tener la lengua. Por ejemplo, el Baldor es un libro que genera dolores de cabeza. No estoy diciendo explícitamente que con el Baldor te da la cabeza. Bueno, si lo lees de noche sin lentes o te dan un golpe con el Baldor, sí, sería lógico, ¿no? Pero más bien ahí a lo que yo quiero decir con ello es que es un libro que en su momento se me hizo muy difícil y me generó mucha frustración porque no lo entendía, ¿no? Digamos que ahí estamos teniendo un toque poético de la lengua y nos expresamos así todo el tiempo. Eso es algo muy, muy común. En cambio, el denotativo, la denotación, hace referencia al significado explícito que tiene la lengua. Por ejemplo, 2 más 2 son 4. De ahí no hay de otro. Es eso. Sale aquí, por ejemplo, tenemos un caso de cómo la palabra cabeza se utiliza tanto en la parte denotativa como en la parte connotativa. Así es que cuando hablamos de cabeza, pues estamos haciendo referencia a la parte superior del cuerpo como a una figura de autoridad, liderazgo o de responsabilidad. ¿Vale? ¿Queda claro lo que es la denotación y la connotación? Esto también lo vamos a ver un poco durante la parte de español, por cierto.
Perfecto, muy bien. ¿Los demás cómo vamos? Muy bien, profe. Bien, entonces vamos a ir viendo algunas diferencias entre lo que es denotación y connotación. La denotación, como ya les había comentado, implica expresarnos de manera objetiva y sin dar pie a ambigüedades o interpretaciones ambiguas, ¿sale? Perfecto. En cambio, la connotación plantea un sentido figurado, plantea un mensaje implícito. ¿Vale? Ay, ese cuate me cae gordo. Si lo entendemos de manera denotativa, pues sí, sí, lógico, ¿no? A no ser que el chico se aviente y caiga sobre la persona. Pero usualmente esa expresión la ocupamos en el lenguaje connotativo. Y cuando ustedes escuchan que alguien cae gordo, ¿a qué hace referencia? O bueno, me voy a poner más explícito. Esa vieja o ese viejo me cae gordísimo o gordísima. Ahí ya le puse hasta más drama. ¿Esa expresión qué significaría? Connotación. Ajá. Y, ok, es connotativa, pero ¿y qué quiere decir con eso? Que le cae mal a la persona. Exacto, ¿no? Que lo detesto, que no lo soporto. Me cuesta trabajo convivir con ella, ¿no? Bien. Entonces aquí estamos hablando que la denotación ocupa palabras de manera literal, mientras que la connotación plantea un mensaje subjetivo. De tal manera que es el receptor quien deberá interpretar realmente cuál es el contenido del mensaje. ¿Sale? Eso es muy, muy importante. Ahora, la denotación no importa en absoluto el contexto comunicativo, mientras que la connotación sí. No es lo mismo estar con tus amigos y, oye, vamos por un café, o que uno de tus amigos te diga, vamos por un café, a que estén en una fiesta, en un bar, y una persona se les acerca, la quieren conocer, las quieren o las quieren conocer y les dice, oye, vamos a tomar algo, ¿no? Vamos por un café. En el segundo ejemplo, por el contexto, esa invitación ya puede tener una intencionalidad diferente a la primera. ¿Sale? Ahora, la denotación en donde está en textos científicos, periodísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la connotación, al ocupar un lenguaje figurado, retórico, poético, pues va a estar en la literatura principalmente. ¿Sale? ¿Dudas? Ninguna, profe. Muy bien, ¿los demás? Todo bien, profe. Bueno, pues vamos a pasar a otra parte que es muy importante para la lectura y son las propiedades textuales, ¿no? Aquí voy a ir un poquito más rápido. Son temas que vamos a ver más a profundidad en español. Por eso no hay ejercicios aunque deberían. Y para que nosotros le podamos entender bien a una obra, debemos de considerar estas tres propiedades. La adecuación hace referencia a la propiedad en la que el texto se adapta a la situación comunicativa. Y esto implica tomar en cuenta modismos, vocabularios, contexto comunicativo, el sentido. Vaya, no es lo mismo que le escriban una carta a sus papás, por ejemplo, a sus amigos. Bueno, una carta ya suena muy viejito. Un WhatsApp, un mensaje por Facebook, por Instagram.
Por ejemplo, una carta a su profesor o profesora. Cambia. El lenguaje se tiene que ocupar de forma diferente. ¿Sale? No van a llegar, por ejemplo, con el director y, ¿qué onda, profe? Mire, el viernes voy a tener un evento y quisiera que me diera permiso de faltar a clase. Solamente el director, aunque sea muy su cuate, se quedaría de, pues no. En cambio, si ustedes llegan con un mensaje más formal, sería mucho más fácil entender y abrir los canales de comunicación. Y viene la contraparte, ¿no? Imagínense a sus amigos. Estimado Luis, me complace en invitarte a la festividad etílica que tendré el día viernes a partir de las 10 de la noche. Espero contar con tu amable presencia. Atentamente, tu amigo Felipe, tu amiga Sofía. ¿Cómo creen que lo recibirían sus amigos? Pues le dirían que no fuera payaso y que hablara normal, como hablan entre Ándale, ellos. ¿no? Bien. Cassandra, le estás echando mucha crema a tus tacos. Mejor ya dime que la peda va a ser el viernes, ¿no? Ajá, de hecho. Y a lo mejor aquí ya estoy siendo profético, ¿no? Si van a despedir el año con sus amigos. Hasta estoy pensando en cancelar la charla del viernes porque no puedo contra las festividades decembrinas. En fin, bueno, ¿queda clara la parte de la adecuación? Sí, profe. Ahora ahí viene un tip, es muy importante también tomar en cuenta la temporalidad. Aunque hay ediciones muy padres de libros de la literatura universal que vienen de tiempos anteriores, sí llega a ser muy difícil, sí llega a ser un tanto complicado entenderlo. Por eso es importante exactamente adecuarnos a la obra. Otra vez entra la parte de los aprendizajes previos. No es lo mismo el español del siglo XVI, si pensamos en el Quijote, al siglo XXI. Y aunque hay adaptaciones, sí varía. ¿Sale? Sobre todo las expresiones. La otra propiedad que también tienen que tomar muy en cuenta es la coherencia. Que es la cualidad del texto por la que se percibe como una unidad de sentido, con un tema constante a lo largo de todo el mensaje. Es decir, que no parezcan, bueno, no sé si sean generación de esos, ¿no? Pero bueno, yo que sí conocí los discos piratas, que a lo mejor por ahí pueden ser leyenda en sus familias. En esa época de los 90, principios de los 2000, habían discos piratas en donde ponían una mezcolanza de artistas. Qué bueno, qué bárbaro, ¿no? O sea, no había una coherencia. Había uno que me gustaba mucho que se llama Festival de Rock Nacional, donde ponían desde Mago de Oz hasta el Tri, el Chuntar Style, Maldita Vecindad. Vaya, un tutti frutti de géneros que para qué les cuento. Si eso lo trasladamos a la parte textual, imagínense aventurarse a leer un texto en el que las ideas no estuvieran bien conectadas, en las que no hubieran una unidad, en las que al principio me estén hablando de una cosa y luego, ¡pum!, sin un puente, ya me están contando en la siguiente oración otra cosa. Terrible, ¿no? Terrible. Y bueno, al final viene la cohesión, en la que la propiedad de todos los enunciados que componen un texto aparecen bien enlazados o conectados. Y aquí es en donde entra el vocabulario, aquí es en donde entran los signos de puntuación, los acentos, los conectores gramaticales. Si yo repito en un mensaje una palabra todo el tiempo, pues va a ser muy difícil que yo le entienda. ¿Sale? Entonces son tres propiedades textuales que, bueno, en español lo vamos a ir viendo más adelante y hasta por ahí tengo una pequeña actividad lúdica. Aquí no tanto porque si no me come el reloj, pero
sí hay que considerarlos a la hora de leer, ¿sale? En caso de no hacerlo, hace que la contraparte haga ahí circo, maroma y teatro en su cerebro para poder entender qué es lo que se quiere decir. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo muy bien. Muy bien. Ok. Ahora, bueno, ya que conocen lo anterior, ya se van a dar cuenta que no todas las lecturas son iguales ni tienen el mismo sentido. Entonces yo pienso que la primera tarea que debemos hacer a la hora de leer es formularse la siguiente pregunta. ¿Para qué voy a leer? De eso va a depender el tipo de lectura que yo voy a emprender. Y por supuesto que de ahí se desprenden las técnicas, ¿sale? No son todas, pero aquí están los tipos de lectura más representativos que existen. Los vamos a ir viendo poco a poco. Cuando hablamos de la lectura superficial, estamos haciendo referencia a esta decodificación del mensaje que se hace por encima. Es nada más echar un vistazo al texto. La ojeada, pues para ver para ver qué se trata. Si esto lo vinculamos, por ejemplo, cuando vamos con el tianguis, es cuando estamos tocando la fruta a ver si está bueno o no. La idea es encontrar información general del escrito, así como determinar su estructura. No sé, que les dejen una investigación. Ah, pues voy a ver si tal texto me ayuda, ¿no? Si esto lo vinculamos, por ejemplo, a la parte electrónica, pues son los resultados que te ofrece Google. No van a ir cada uno analizándolo, sino que van a ir checando cuál está, cómo está, quién lo escribió, ¿no? En cuanto a la lectura focalizada, implica una lectura específica que consiste en rastrear un dato concreto, que esto es algo que a menudo aparece en el examen de admisión. Ya ven estos ejercicios de comprensión lectora en el que les dicen, en tal enunciado la palabra X significa, y ahí les ponen varias opciones, ¿no? Entonces, tienen que hacer una lectura solamente especializada en lo que significa esa palabra en ese contexto comunicativo, ¿sale? Ahora, esto es sencillo, ya que conocemos parte del contenido, sabemos de qué se trata y simplemente buscamos la información que nos interesa del texto. Como cuando vemos un libro y nos quedamos con el índice, ¿no? Sobre todo si ese libro nos va a ayudar a estudiar. Luego tenemos la lectura comprensiva, aquí ya es cuando me estoy informando de algún tema. Aquí lo que se pretende es integrar a nuestro conocimiento aquello que leemos. Y aquí es en donde viene el aprendizaje previo. La idea es construir una interpretación. Aquí es en donde tenemos que darle un poco más de tiempo para poder abordarlo bien. No es la misma velocidad la lectura comprensiva que la focalizada o la superficial. Estas dos, la superficial y la focalizada, sí son un poquito más rápidas. Pero esta, ojo, hay que darle su espacio. ¿Sale? Luego tenemos la lectura crítica, donde no solamente es entender lo que se me está diciendo en el texto, sino implica evaluar y dudar de lo que el autor está diciendo, hasta qué punto lo que él está poniendo en ese documento es válido y cuándo no. Aquí la idea de la lectura crítica es formar opiniones propias sobre el discurso que se dispone. Por consiguiente, la lectura crítica exige ir más allá de la mera comprensión de las palabras. ¿Sale? Si por aquí van a agarrar carreras de sociales o de humanidades, este es el tipo de lectura que van a hacer con sus copias o en los artículos en PDF que van a trabajar en la escuela. Y esto es lo que pedimos los profesores de historia cuando les solicitamos un ensayo. Luego viene la lectura secuencial,
que eso es lo que hacemos por placer. Aquí todavía es mucho más lento. Aquí la idea es disfrutar, dejarse y llevar por un velero. No es necesario analizar tanto, es engancharse, ¿no? O sea, por ejemplo, este es el tipo de lectura que haríamos cuando estamos leyendo un cuento, una novela, un relato, que ya después la desmenuzamos de manera analítica, pues bueno, esa ya es otra cuestión. Pero básicamente aquí es la lectura por diversión. Y la inferencial es la que también luego solemos hacer a la hora de hacer ejercitaciones, preguntas de exámenes y ese tipo de evaluaciones. Que no es otra cosa que entender el nivel implícito del texto. Esto conlleva a ocupar el conocimiento previo que tengamos, la experiencia es muy importante, la intencionalidad del escritor y el contexto en el que fue escrito el material. Piensen, por ejemplo, en la publicidad. Es un buen ejemplo. Si les dicen, curso de preparación para la UNAM, te preparamos con un solo curso para Politécnico, UAM y UNAM, ¿qué les quieren decir en realidad? Y a un módico precio, además. ¿Qué hay de implícito ahí? Pues que te van a cobrar. Ah, no, sí, eso está más que expuesto. Ya cuando dice módico precio es que sí te van a cobrar. Pero si te dicen 3 en uno. También se puede entender que le falta como especializarse en las áreas o en una institución para empezar, o como que podría quedarse un poco corto para lo que necesita en el examen de cada una de las instituciones, ¿no? Sí, que eso puede ser, ¿eh? Exacto. O sea, ahora sí que no todo lo que brille es oro. Y en todo caso hay que valorar qué es lo que hay de fondo. Que bueno, ya viendo de esas, yo no recomendaría cursos así, porque además suelen ser demasiado comprimidos. Y como lo hemos venido diciendo, pues el estudio conlleva tiempo. Sí, de hecho, en mi experiencia, yo tomé un curso ahí de los que ofrecían en Facebook para el examen único del Colbach. Y sí, la verdad es que sí, todas las materias de humanidades le daba nada más una maestra. Y sí, como que se quedó muy corta. Bueno, yo el curso que al que les estoy invitando en enero soy yo nada más. Ajá, sí, pues sí. No, acá sí, dos maestros, porque eran dos maestros distintos. Ajá. Uno daba matemáticas, física, química, todas las materias experimentales. Entonces ya al momento de hacerle ciertas preguntas, ya como que de repente se perdían. Ahí más bien el problema es la planeación. Y justo, ya que tomamos como base este hipotético y cotidiano ejemplo de la publicidad, pues más bien ahí hay que ir yendo más allá, ¿no? De la oferta o del atractivo, oye, cómo estás planeando, Eh, cuál es la estrategia que vas a ocupar, cómo vas a abordar los contenidos, quién está detrás, ¿no? Porque, bueno, si yo me estoy poniendo con Sansón a las patadas en prepararlos para español, literatura, geo, lite, historia y filosofía, bueno, es porque tengo dos carreras que me respaldan para ello, por la experiencia que tengo además como profesor y porque son materias que se conectan, Claro, sí. ¿no? Y porque además estoy consciente de las necesidades generales que ustedes tienen. Y bueno, por eso me estoy yendo con bastante tiempo, ¿no? Porque estoy consciente que tal vez me enfrente a un escenario en donde puedo tener gente muy top 10, de que se saben de todas a todas los contenidos y que quizás solamente es un acompañamiento general, o personas que por X o Y razón no las dominan
o un caso que a mí me agrada más, ¿no? Que tienen años de no estudiar y que entran con un chorro de miedos. Entonces ahí la idea es como balancear, ¿no? Desafortunadamente, y eso es un error que se replica en el sistema escolarizado formal, hay una estandarización. Y desafortunadamente, pues lo que se está promoviendo en ese tipo de publicidades es la parte económica, ¿no? O sea, yo te seduzco para que puedas entrarle al proyecto, pero en realidad pues no es un producto que realmente esté diseñado para satisfacer sus necesidades escolares. Pero la publicidad convence y entonces, bueno, tienen ahí a ejércitos de personas que hasta llegan a endeudarse con tal de pagar un curso que, bueno, no es tan conveniente. Entonces, la lectura inferencial, y aquí fíjense, ya estamos metiéndonos acá a la crítica, nos puede llevar a salvarnos de muchas cosas. ¿En dónde pueden aplicar esto? Y aquí, bueno, tanto es en Colbach como en UNAM, es un caso muy, muy frecuente a la hora de encontrarse con reactivos en donde hay guiones. No sé si los recuerdan. Donde falta una palabra o una cifra. Sí, Ahí es en sí, sí, donde sí, entra la lectura diferencial. sí, de hecho, yo apliqué mi examen Colbach y esto Ajá. que nos estás dando, la mayor parte en lo que es español viene pura comprensión de lectura. Sí, y ahí hay aguas porque son tienden a ser algo impacientes y entonces, híjole, les como el reloj, ¿no? Pero como les venía diciendo antes, esto es una práctica constante, es una acción constante que va en función a lo que en ese momento quiero hacer, porque definitivamente no es lo mismo leer en un contexto que implica la resolución de un examen a leer para estudiar, que implica una acción de aprendizaje. En el escenario 1 es aplicación, es de razonar. Y la opción B, que de hecho las puse al revés, conlleva a una construcción de conocimiento. Entonces los ritmos, el tiempo, el nivel de atención y de análisis es distinto. ¿Sale? Y bueno, ya aquí pues solitos salen los niveles de comprensión lectora que hay, ¿no? Que bueno, me va a quedar aquí mucho tiempo porque de alguna manera ya se ha visibilizado. El nivel literal es el mensaje explícito. El inferencial, lo que hay entre líneas. Ese discurso que no se ve de manera abierta, ¿no? Y que yo rescato con atención, con el análisis y con mis conocimientos previos. Y por último, el nivel crítico valorativo. Ya es desmenuzar la idea, ¿no? A mí me gusta mucho meter esta palabrita que ocupan bastante en las compañías feministas, la deconstrucción. ¿Desde dónde parte? ¿Por qué se fundamenta en esta cuestión? Y hagan un análisis, ¿no? Piensen, por ejemplo, otra vez me remito a la prueba, tanto de admisión como de Colbach, porque aquí tengo de ambos. Si ustedes hacen una lectura un tanto crítica de la evaluación, van a darse cuenta que tienen un ritmo, van a darse cuenta que hay una serie de trampas, van a darse cuenta que hay una estructura bastante visible de cómo son las respuestas. Y entonces eso va a permitir dominar un poco más al gigante. Un tanto similar ocurre con el Colbach. Y pongo tanto similar porque al final son evaluaciones de opciones múltiples. Lo que varía es más o menos el tipo de pregunta, el sentido del énfasis, pero la estructura es lo mismo. Es muy, muy similar, perdón. ¿Vale? Entonces, incluso llegar a ese punto de nivel es entender por qué, suponiendo en el caso de el examen de admisión, me ponen determinadas materias al principio y por qué otras al final. Y más aún, temas. Usualmente es secuencial el cómo se manejan tanto
el examen de UNAM como el examen de Colbach. No es así en todos los procesos de admisión, porque Politécnico y UNAM tienden a como mezclar los temas, a barajearlos. Pero UNAM no. UNAM siempre vas desde el primer tema, desde el más básico, hasta el más complejo, ¿no? Y en las materias de sociales es mucho más sencillo porque vas desde lo que es, por ejemplo, historia, geografía, que es más o menos como inician esos contenidos, hasta lo actual. En el caso de Historia México, Historia Universal, pues viene desde lo más antiguo hasta lo contemporáneo. No hay pierde. En el caso de geografía, vendría de lo que sería introducción a lo que es geografía, que es un poco equivalente a lo de historia. Luego se van con geografía física, que es en donde meten rollos de sismos, relieves y esas cosas. Lo que es la parte de regiones naturales, que ahí se pueden apoyar un poco en biología. Y lo último, que es geografía humana, prácticamente es una escena postcréditos del curso de Historia Universal, con un poquito de economía. Está bastante divertido. Y filosofía, pues ahí también así se las venden, ¿no? Empiezan con introductorio, que es filos, y luego se van lógica, ética, estética, y por ahí un par de preguntas sobre ontología y epistemología, ¿no? Ese es el estándar. Y entonces yo ya puedo más o menos saber, porque al principio me ponen una lectura, un ejercicio de lectura comprensiva, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando la UNAM con ese tipo de diseños, ¿no? Y sí, abiertamente lo digo, el examen de admisión para la UNAM, más que ser una evaluación de conocimientos que te permita ver qué tan calificado estés para ir a la universidad, pues es más bien un filtro. Entonces, también bajo esa lógica de estrategia, deben de empezar a enfrentarse. No, ya después ahí, y si puedo, y en las evaluaciones que vamos a estar viendo, comenzaré a dar algunos tips. En Colbach parte un poco de la misma naturaleza, aunque ellos sí guardan un poco más esta cuestión de evaluar lo que sería una cultura general que uno adquiere en bachilleratos. Y bueno, el Colbach es un examen mucho, mucho más largo que el de UNAM. Pues imagínense, sintetizar todo un programa de bachillerato, que es el que maneja el colegio de bachilleres, en una evaluación que me parece son 180 preguntas, 220, yo no me acuerdo. Son 7 evaluaciones. Sí, son 7 7 bloques, áreas. ¿no? Sí, son como 180 y tantas preguntas. Ajá, Y imagínense. aproximadamente en un minuto hay que irlas contestando. Sí, en teoría para UNAM son 3 horas para 120 reactivos, tienes en Ah, no, promedio pues sí. 90 segundos. Pero aquí Sí. vuelve a lo mismo y es en donde entra la parte de la lectura, de sensibilización. Y sobre eso también deben de enfocar sus horas de práctica que vayan a hacer. Deben de identificar que no es el mismo tiempo, dependiendo también de la habilidad que implica resolver una ecuación a una pregunta conceptual de historia, que en teoría es mucho más breve. Y sobre eso también tienen que gestionar el tiempo. ¡Ay! 260 preguntas. Sí, está bárbaro. De hecho, creo que hasta tienen un descanso, ¿no? Son 3 descansos. Sí, sí está bastante bueno. En la mañana se presenta matemáticas Ajá. y salen al receso regresando otras 3 materias, que es la de humanidades. No, ciencias Ajá. experimentales. Luego humanidades y son 3 recesos en total. Ujú. El examen inicia a las 8 de la mañana y termina a 2:45 de la tarde. ¿En serio? Híjole. Nada más Dios que santo. las últimas materias, que son ciencias sociales y el área de recursos humanos, o dependiendo, ya todo Ajá. el mundo está muy estresado. Sí, ya, Pues ya no piensan. es que van con esa lógica. Entonces ahí, no sé, ahí sí desconozco, pero no sé si en Colbach tengan la posibilidad de resolver el examen en función a sus habilidades, en donde se sientan
fuertes, porque eso conlleva a un mejor manejo de tiempo. Y ese es un, Sí, claro. sí, y ese es un tip que les doy para los que vayan a hacer el examen, en el caso de Colbach en marzo, y para los que van a UNAM en mayo, no presenten batalla, es decir, no hagan el examen siguiendo el orden del cuadernillo de ejercicios, porque quizá eso no favorezca con las habilidades y destrezas que tienen y van a perder confianza. Pero si ustedes lo comienzan a resolver a partir de las materias en donde se sienten fuertes, van a obtener una mejor gestión de tiempo y van a tener una mayor motivación y confianza. ¿Sale? Es muy Ah, importante que se ya. estén monitoreando, que sí, que no. Ah, ok. No, en el examen de Colbach es vienen los cuadernillos con sello y son así que empiezan por matemáticas, luego ciencias experimentales, no puedes decidir por qué materia empezar. Ah, en Colbach no. No. Bueno, entonces ahí lo que deben de hacer y lo que deberían de hacer en caso de que estén tomando un curso es tratar de ejercitarse en función a ese orden, para que no les caiga de peso, para que se sientan seguros y, pues sí, con la confianza de que están haciendo un buen trabajo. En el de una, pues tienen esa facilidad. Ahí el riesgo que incurrirían es en no poner bien los óvalos. Pero por eso, antes de entregarlo, tienen que hacer una revisión final para que no se les vaya. Yo, por ejemplo, cuando hice mi examen a la UNAM, ya hace mucho tiempo, en el 2010, yo la verdad no me preparé tan bien, ¿eh? No tenía dinero para cursos, no estaba el YouTube, y pues ahora sí como la vieja escuela, a libritos, y bueno, tuve la fortuna de que una de mis mejores amigas, que además estudiar historia conmigo, estudió biología en la UNAM. Yo primero estudié historia y a mitad de historia decidí intentar hacer el examen para la UNAM, para pedagogía. Entonces yo sabía mis condiciones. Y además no podía concederle mucho tiempo porque mi historia estaba becado. Entonces, si reprobó una materia o baja de calificación, adiós beca. Y la beca me ayudaba bastante. Pues, para no hacerles el cuento largo, me preparé en función a lo que yo iba a manejar. De tal manera que mi tirada era sacar el mayor número de aciertos y que no me afectara tanto, porque ya sabía que en física, en matemáticas y una buena parte de química y biología me iba a ir de la patada, porque no me dio tiempo, ¿no? Entonces, cuando hice el examen, lo primero que se me viene, y me acuerdo bastante bien en el cuadernillo de ejercicios, es matemáticas. Y creo que ese fue el único momento en el que me puse nervioso, porque además los mendigos me pusieron abren, cuando yo abrí el cuadernillo, le empiezo a revisar y venían de entre los ejercicios operaciones de cálculo diferencial, integral. Y en área 4 no, el temario de matemáticas no contempla esos temas. Entonces sí dije, caray, lo que hice fue cerrarlo e irme de volada a la parte de historia, que afortunadamente eso me facilitó mucho y eso me permitió recuperar la confianza. Y después de historia me fui con geografía, filos, lite, biología, química, física y hasta el final, bueno, español, hasta el final mate y lo que queda de física y química. Porque yo ya sabía que ahí no iba a dar una y preferí tener el mayor número de aciertos en las anteriores. Y me salió, o sea, no me sentí tan nervioso. Y la acabé hasta eso rápido, la acabé en 53 minutos. Y miren que intenté resolver lo que podía de mate, ¿eh? O sea, tampoco me quedé con el gusanito de no puedo. Pero bueno, afortunadamente sí salieron las cosas. Ahora, la idea, sobre todo pensando en que van a carreras sumamente competitivas, porque por aquí tengo gente que va a medicina, es ir lo más balanceado posible y tener el menor número de errores. ¿Sale? No perdamos de vista que al final el proceso de selección es una competencia. Y la mejor manera de salir airosos de ella, de triunfar, es teniendo la certeza de que tuve un progreso, un desarrollo. ¿No? Eso es lo que da más confianza. En el caso de los médicos, pues ir lo más firme en todo, porque
eso de aspirar a una carrera con más de 112 aciertos como mínimo, porque además esos resultados varían concurso con concurso, pues está cañón. ¿Vale? Entonces, chequen eso, por favor. Y bueno, ¿qué les parece si mañana le damos unos 10 minutitos a unos tips finales que les quiero compartir para que puedan ser más eficaces a la hora de leer? ¿Les late? Porque sí, ya van a ser casi las 10. El día de mañana cerramos con esto y pasaríamos a lo que sería a checar las actividades, eso sí las vamos a checar también cuando eso empezamos y también con el segundo bloque, ¿va? En cuanto a la carrera más difícil, pues depende. Yo soy de la idea que cada una de ellas tiene su nivel de dificultad. Aunque termines estudiando la que más te guste, te es complicada, ¿no? Entonces, no sabría decirte. Hay carreras que son muy exigentes como química, químico farmacobiólogo, filosofía, incluso historia. No hay carreras sencillas. Y también depende mucho si tienes buena lectura comprensiva, si sabes escribir bien, si sabes ir a una biblioteca a buscar información, eso también te ayuda bastante. ¿Qué tan autónomo eres en tu aprendizaje? Eso es básicamente más bien es lo que hace que se te dificulte. Y los aprendizajes previos que tengas. Porque si vas, por ejemplo, a medicina y aunque pases el examen, no sabes, por ejemplo, la parte de una célula, pues ahí vas a tener problemas, porque te enfrentas a materias como histología, biología molecular, bioquímica, anatomía, en donde pues es fundamental eso. De igual manera, si te gustan las humanidades, pero estás poco adaptada o poco sensible a textos de esa clase, pues ya fue. Te costó un poquito más trabajo, pero no se preocupen. Si aún están en el bachillerato, esfuércense por agarrar esas bases, sobre todo esas habilidades de aprendizaje. Y si no, dense un espacio para poder fortalecer eso. Bueno, una de las pretensiones de este taller es poner su granito de arena para que vayan a la universidad con más herramientas en cuanto a lectura comprensiva, porque todos la van a necesitar. Y de esta manera, pues no les cueste tanto trabajo. ¿Va? Espero con ello haber podido haber resuelto tu pregunta, Yasmín. Los demás, no sé si tengan comentarios. ¿Qué les pareció esta sesión de hoy? Me gustó mucho. Aprendí algunas cosas, la verdad no habían cuestiones que no me habían enseñado y me agradó mucho las aclaraciones que nos hizo, de comprender mejor los temas a desarrollar. Perfecto, gracias, Cassandra. ¿Los demás, cómo se sintieron? Yo me sentí muy cómoda, siento que fue muy dinámica la clase y los temas ligeros, eso me gustó mucho. Muy bien, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar? Gracias, Maite. Gracias. Bueno, entonces, si queda una tarea para mañana, por favor, háganla. Son los ejercicios del bloque 1. Intenten hacerlos todos. Si no, los que más puedan, por favor. La idea es reforzar y el día de mañana abrimos con esa retroalimentación. Vamos a ir evaluando. Damos los tips para poder leer mejor y pasamos a lo que sería el segundo bloque, ¿vale? Gracias, gracias a todos por sus comentarios. Hasta hicieron que se me olvidara la gripa, ¿eh? Ese apoyo sí se ve. Y bueno, esperen la grabación, ¿vale? Si les es más fácil, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ahí, Fabián Historia, así aparezco. En ese canal voy a estar subiendo
las sesiones, en la lista de reproducción. Y de cualquier manera yo les paso el link de la grabación en el chat, ¿vale? Acuérdense que ese chat es nuestra principal vía de comunicación. Se supone que somos casi 80 participantes, entonces me llevaría todo un día hacerlo de manera personal, pero aún así, si quieren tocar cuestiones un poco más individuales, que no les haya quedado claro, o quieren inscribirse al curso de enero, gracias Maribel, pues bueno, ahí también está la opción de contactarme por privado, ¿vale? Cuídense mucho, espero que estén bien, descansen, gracias por su asistencia, nos vemos mañana. Adiós, profe. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego, bye, hasta luego.